En este sexto vídeo te voy a explicar cómo crear un ciclo de forma automática partiendo de las iluminaciones fijas que hayas programado. Antes de crear un ciclo de forma automática debes haber programado las iluminaciones fijas, teniendo en cuenta que el programa creará el ciclo de modo que se vaya mostrando sucesivamente cada iluminación fija en el orden en que las hayas programado, pasando de cada una a la siguiente con una transición suave, y que podrás ajustar tanto el tiempo que se mostrará cada iluminación fija como la duración de cada transición. Por ello te recomiendo que dibujes previamente en un papel un esquema lineal del ciclo con las duraciones que prefieras para cada iluminación fija y cada transición, además de apuntar en él qué salidas vas a utilizar, para que te sirva de guía a la hora de crear el ciclo automáticamente. Cuando hayas programado las iluminaciones fijas, pulsa el botón Crear ciclo. En la ventana que aparece están representadas en una banda todas las iluminaciones fijas como bloques de colores, y entre ellas los bloques de colores correspondientes a las transiciones. La banda empieza con el bloque correspondiente a la iluminación fija número 1 y termina con la misma, por si quieres exhibir el ciclo de forma continua en bucle. Antes que nada, debes desactivar en la barra que representa las salidas aquellas que no deban usarse para crear el ciclo, pulsando su botón correspondiente mientras mantienes pulsada la tecla Control del teclado. Como ves, el botón se vuelve de color blanco. Para volver a activar la salida si te has equivocado, solo tienes que repetir la operación y el botón volverá a tener su color original. En el caso de un ciclo típico que represente los distintos momentos del día desde el amanecer hasta la noche, las salidas que deberás usar en la creación del ciclo automático serán aquellas que intervienen en la iluminación global, es decir, las que iluminen el horizonte y la parte superior del celaje, las blancas que simulen la luz del día y las que se pongan en la parte superior del Belén para matizar el color de la luz global. También deberás utilizar las que iluminen interiores abiertos para complementar la luz global del exterior y si lo crees oportuno, las de la luna y las estrellas si las pones. Por tanto, las salidas que deberás desactivar serán aquellas que no tienen por qué activarse y desactivarse a la vez que las salidas correspondientes a la luz global. Por ejemplo, las luces de las casas y de las calles, que suelen encenderse y apagarse en distintos momentos que no coincidirán necesariamente con las transiciones hacia la noche y hacia el amanecer, las salidas conectadas a módulos de relés, puesto que no son regulables, aquellas que activen motores o figuras en movimiento, que al igual que las luces de las casas se activarán y desactivarán en determinados momentos que no coincidan con las transiciones, las que vayas a usar para efectos de relámpago o pulsación, y en general todas aquellas que quieras programar manualmente. Estas salidas podrás programarlas posteriormente en la ventana de programación gráfica. Lo siguiente que debes hacer es descartar del ciclo automático aquellas iluminaciones fijas que no hayas programado o que no quieras que conformen el ciclo. Si vas a exhibir el Belén por sesiones y el ciclo no va a acabar tal como empieza, debes empezar descartando la iluminación número 1 del final. Por el contrario, si el ciclo lo vas a exhibir de forma continua en bucle, debes dejar al final la iluminación número 1 y descartar las iluminaciones que quieras, empezando por la número 8. Esto se hace pulsando con el botón derecho del ratón sobre el bloque de color correspondiente y eligiendo la opción Descartar del ciclo automático del menú contextual que aparece. Como has visto, el bloque de color elegido desaparece de la banda de bloques. Si te equivocas al descartar una iluminación fija, puedes volver a añadirla pulsando con el botón derecho del ratón sobre la anterior y eligiendo la opción del menú Añadir la siguiente. Y si la que has eliminado es la número 1 del final y quieres volver a añadirla, solo tienes que pulsar con el botón derecho del ratón sobre la número 1 del principio y elegir la opción del menú Añadir como iluminación final. Cuando hayas descartado las iluminaciones fijas que no necesitas que conformen el ciclo, debes ajustar el tiempo que durará cada iluminación fija y cada transición entre ellas. Para ello debes hacer doble clic sobre el tiempo que quieras ajustar y lo harás mediante el control Duración del panel amarillo que aparece. Conforme vayas cambiando los tiempos de las iluminaciones fijas y las transiciones, irá cambiando la duración total del ciclo.
Cuando hayas programado los tiempos de cada iluminación fija y cada transición, solo tienes que aceptar la ventana y el ciclo se habrá creado automáticamente, borrando todo lo que hayas programado anteriormente en las salidas, excepto las iluminaciones fijas. Para comprobar el ciclo, pulsa el botón Editar de la ventana inicial del ciclo y entrarás en la ventana de programación gráfica, en la que podrás ver las líneas que describen los niveles que va tomando cada salida a lo largo del ciclo. Como el programa habrá creado puntos de programación en todos los tiempos que hayas programado y en todas las salidas que elegiste, aunque estos no delimiten ningún cambio de nivel, puedes aprovechar esos puntos para ajustar el nivel de las salidas y afinar la iluminación, o eliminarlos si no son necesarios, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el fondo del gráfico y eligiendo la opción Borrar marcadores innecesarios del menú contextual que aparece. Esta acción la realiza el programa en todas las salidas. Como has visto, es muy fácil y rápido crear un ciclo automáticamente partiendo de las iluminaciones fijas que hayas programado. Lógicamente, una vez creado el ciclo, es conveniente revisarlo y corregirlo si lo crees oportuno. Y es necesario que programes aquellas salidas que descartaste al crearlo, pero partirás de un ciclo muy aproximado a tu idea inicial con una iluminación global a tu gusto y de forma muy simple. En el próximo vídeo te enseñaré cómo programar el ciclo de iluminación manualmente en la ventana de programación gráfica. Un saludo y hasta el próximo vídeo.